Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Nos visita en nuestros estudios la senadora colombiana Ana Paola Agudelo. Senadora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial, una felicidad enorme poder estar de nuevo en el Café Mañanero y además pues estar aquí presencialmente. Hace mucho rato que no pasaba por este lugar, no porque no quisiera, sino porque no había tenido la oportunidad de venir nuevamente aquí a Valencia. Entendemos que tiene múltiples ocupaciones. Es precisamente lo que le ha acarreado el hecho de ascender políticamente, porque Ana Paola Agudelo no podemos olvidar que se trata de una inmigrante colombiana que estuvo durante muchos años radicada en esta ciudad. Aquí estudió, aquí empezó un trabajo social muy interesante que luego pues le llevó precisamente a representar a los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Y de allí el salto al Senado de Colombia, como ya lo hemos anotado. Tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy. Hay buenas noticias, pero lógicamente también están las preocupaciones de Colombia. De manera que nos alegra muchísimo, abogada, senadora, que nos visite y queremos que nos informe cómo está Colombia. Este año la verdad es que ha supuesto mucha preocupación en el contexto social con las protestas y hay veces vemos las noticias que nos llegan de forma un poco incrédula, ¿no? Ante lo que se ve, ante lo que se dice. Hay campañas acá en España, concretamente en Europa, informando de unas cosas, pero queremos que sea usted, que conoce perfectamente a la población inmigrante y que está en Colombia, que nos informe qué es lo que pasa en Colombia a nivel social, por qué hay tantas protestas, por qué en medio de una pandemia eh, vemos que la gente está saliendo a la calle como si nada. Pero eso sí, con un saldo muy trágico, desafortunadamente, contagios, muertes, a pesar de que avanza la campaña de vacunación. ¿Cómo está Colombia? Bueno, Jorge, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen en el Café Mañanero. Sí, realmente en Colombia pues no hemos vivido un proceso fácil. En los últimos tiempos o en los últimos años realmente se han venido unos momentos difíciles. Las personas han salido a manifestarse. En mi concepto pienso que están en todo su derecho de manifestarse frente a lo que no es correcto, a lo que no consideran. Sin embargo, tristemente en Colombia vimos en medio de esas marchas llamadas pacíficas y en medio de esa gente que quiso salir a manifestarse, que también habían unos pequeños grupos ya de personas que iban a hacer vandalismo. Y yo pienso que allí pues los colombianos debemos ser muy ecuánimes y saber que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los del otro. No me parece correcto que salgamos a acabar con un bien público, con un bien del Estado y mucho menos, pienso que nos duele muchísimo y esto yo creo que nos sucede a todos, duele muchísimo perder vidas de cualquier colombiano, llámese ciudadano, llámese funcionario, llámese policía, militar, porque todos somos colombianos, somos hijos de la misma patria, somos hermanos y allí debemos ser muy ecuánimes. Las marchas, efectivamente, pues digamos que tras la pandemia la gente o los ciudadanos el ser humano está acostumbrado a esa parte de comunicación, de comunicarse, de poder salir, de poder compartir con las personas y entendemos perfectamente, aquí también pasó en todos los lugares que tras los confinamientos pues las personas necesitaban salir también, necesitaban tener ese contacto con otras personas. Y digamos que yo pienso que son los factores que suman de muchas partes, de que ellos tuvieran unos motivos también para salir a manifestarse, pero desafortunadamente no tuvimos allí en cuenta también el riesgo de contagio. Hoy en Colombia tenemos unos contagios bastante altos, sin embargo también, Jorge, es importante decirlo que esas manifestaciones que se dieron a cabo se han ido desescalonando. Pienso que por lo mismo, porque cuando la persona estaba marchando pacíficamente por sus derechos, veía como un grupo venía a acabar con lo mismo que él está defendiendo. Y allí pues el colombiano, muchos han dicho, no, no, esto no es lo que yo quiero. Vimos muchos videos en redes sociales que estaba el grupo de manifestantes y llegaba el otro grupo digamos, a tirar piedras frente a un edificio del Estado
y los manifestantes les decían, por favor, no es así, no es eso lo que nosotros queremos, nosotros lo queremos pacíficamente. Entonces ahí también pues se ha desescalonado un poco ese nivel que había de manifestación. La gente también yo creo que ha entendido y quiere cuidar a sus familias en medio de la pandemia, porque pues el riesgo de contagiarse es bastante alto, como todos lo sabemos, en multitudes, en cercanía. Bueno, eso es algo que ya nos han enseñado a nivel mundial. Y bueno, afortunadamente, digamos que eso de alguna manera se ha ido controlando, pero sí lo reitero de manera muy triste, saber que hemos perdido vidas de nuestros hermanos colombianos. Y también es importante destacar, Jorge, allí en Colombia, en varios puntos, se han instaurado unas mesas de diálogo, especialmente con la población indígena. Nuestro viceministro de Trabajo, el doctor Carlos Baena, el viceministro de Interior, perdón, ha hecho un trabajo muy grande en hacer esas mesas, y finalmente entendimos o hemos entendido y queremos demostrar y queremos que así se interiorice, y lo hemos visto en muchas regiones, que el diálogo es el camino. Tenemos que dialogar para llegar a soluciones, tenemos que escucharnos, tenemos que hacer compromisos y tenemos que cumplirlos, que eso es realmente pues el punto más importante, pero no con violencia, porque Colombia no necesita violencia y no es tampoco la imagen que nosotros queremos mostrar a nivel internacional. Nuestros connacionales, Jorge, tú mejor que nadie lo sabes, porque a ti te llegan casos aquí a diario. Muchos salen del país pidiendo un asilo, pidiendo un apoyo en otro país. Entonces no es la imagen que queremos mostrar, porque finalmente no van a acoger a nuestros connacionales como lo que realmente son: gente buena, gente trabajadora, gente capaz de hacer muchas cosas y sobre todo gente valiente. El migrante es muy valiente. Quisiera preguntarle, abogada, si estas manifestaciones tienen que ver también con el proceso electoral que va a llevar a cabo Colombia el próximo año, es decir, el ambiente político. Asistimos aquí a algo muy particular. Aquí en Valencia también se dieron manifestaciones, en Madrid, en Barcelona. A mí me llamó poderosamente la atención que quien convocaba aquí en Valencia decía que estas movilizaciones hacían parte de una campaña electoral. La verdad es que a mí me costaba creerlo, ¿no? Sobre todo porque estamos en un momento inoportuno para hacer concentraciones, para hacer movilizaciones. Y vimos aquí precisamente el 1 de mayo, y luego para mí con cierta envidia, ¿no? Cómo los sindicatos durante a lo largo de la pandemia se han abstenido de hacer manifestaciones a pesar de que la pandemia ha bajado bastante en este país. Acaba de pasar el Día del Orgullo Gay y también lo hicieron con unas restricciones. Sin embargo, en Colombia los sindicatos lo que hicieron fue convocar a la población todos los días a movilizaciones mientras se disparaba la pandemia, una cierta irresponsabilidad. Luego también vimos que, por ejemplo, el representante de los educadores, que en Colombia se llama FECODE, pues está aspirando al Senado precisamente, es decir, una campaña política. Quisiera saber su opinión, esta mezcla de política y responsabilidad. Y bueno, pues lo que se ha venido diciendo es que nos están matando. Esa es una campaña que precisamente se ha hecho viral a nivel internacional y que además ha sido avalada por ciertas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que todos los días saca un anuncio en las redes sociales pagado denunciando las agresiones permanentes en Colombia. Quisiera conocer su opinión sobre todo esto que le he expuesto. Bueno, allí justamente en la comisión segunda de la que hago parte, precisamente hicimos un llamado desde los diferentes sectores políticos a que llegara una comisión internacional de la ONU para que pudiera verificar el tema de derechos humanos. Y decíamos, en lo particular yo decía, sí, es necesario que vengan porque hay que ver en el territorio lo que realmente está pasando. A mí me sucedió que amigos, familiares, personas que nos han apoyado, me escribían o me llamaban angustiados: usted está bien, no vaya a salir de la casa. Y yo les decía, no, tampoco son así las cosas. Sí hay unos puntos de manifestación y de concentración, pero decían, no, es que acá nos muestran que van pasando por la calle y que les disparan indiscriminadamente. No era así. Sí habían puntos de manifestación, de concentración, hubo disturbios desde luego, pero tampoco era que ninguno pudiésemos salir a la puerta de nuestra casa, y eso es importante también que los organismos internacionales ojalá lo puedan ver allí en terreno, y desde luego tendrá que haber una penalización y un castigo para quien haya quitado la vida de otro ser humano.
independientemente de su postura y de su posición. Ahora, en cuanto a lo político, pues yo creo que hay que hacer un llamado, y ahí es donde yo digo que los colombianos debemos ser muy ecuánimes. Es totalmente respetable que cada quien haga una campaña política pues con sus puntos, con sus propuestas, con su ideología, porque esa ideología es la que finalmente la gente sigue a la hora de votar, esa propuesta es por la que la gente debe votar, esa persona que está representando eso. Pero pues desde luego no pienso que la manifestación o que la marcha pues sea el camino para subirnos a una curul, ¿no? Cada uno toma la decisión, pero finalmente creo que los ciudadanos no quieren eso. Los ciudadanos quieren una persona con propuestas y una persona que llegue realmente a plantear una solución cuando se encuentre en algún cargo, porque pienso que quejarnos es la parte más fácil, digamos, poder decir todo lo que está mal, y eso no es que esté mal, está bien, tenemos ese derecho. Pero con eso que encontramos mal, debemos llegar con una propuesta, debemos ser propositivos. No solamente con salir a las calles vamos a solucionar, ni pienso que vamos a aprovecharnos en medio de una situación tan difícil que vive el mundo de este tipo de encuentros o de situaciones para escalonar. Pero reitero, cada quien pues toma la decisión de cuál es su propuesta de trabajo para llegar a una curul. Luego hemos visto, sí, efectivamente, que también, por ejemplo, un grupo que se hace llamar La Primera Línea, ¿no? Están en estas manifestaciones, ha recibido el respaldo y el apoyo explícito de senadores, grupos políticos. En fin, no queremos también dejar pasar, y ya para finalizar, senadora, el hecho de que muchas personas desafortunadamente han perdido la vida en estas movilizaciones, en estos choques. Por un lado, se han presentado bloqueos donde ni siquiera es permitido dejar pasar ambulancias que llevan enfermos, y han muerto en ese intento, una insensibilidad tremenda. Luego, enfrentamientos con la policía, han muerto manifestantes y también agentes de policía. Y es en esa línea que se debería también denunciar cualquier violación de los derechos humanos. Se requiere de esa imparcialidad de los organismos internacionales. Bien, pasemos al otro apartado. Senadora, se han producido en medio de este panorama también noticias muy positivas, y en particular para los colombianos en el exterior. Algunas reivindicaciones que usted venía trabajando desde hace mucho tiempo. De acuerdo con lo que nos informaba el representante de los colombianos en el exterior actualmente, Juan David Vélez, se bajó el precio del pasaporte y va a bajar aún más porque se ha eliminado el impuesto de timbre. Finalmente ha sido aprobado, solamente está pendiente de que el presidente Iván Duque le ponga la firma, como decimos popularmente, ¿no? Pero más allá de bajar el precio de los pasaportes, supone también la reducción del precio de muchos documentos. Háblenos acerca de estas buenas nuevas. Bueno, Jorge, allí yo quiero hacer como un punto, quiero dejar un punto muy claro, y es que los colombianos en el exterior debemos valorar eso que se logró, y se logró en el gobierno del presidente Iván Duque. En los gobiernos anteriores no lo habíamos logrado. Yo personalmente, tú recordarás cuando en la primera entrevista veníamos acá diciéndole a la gente: firme, por favor, firme, ayúdenos para que bajemos el costo del pasaporte, y nosotros logramos reducir en ese tiempo el costo del pasaporte, más no el impuesto de timbre, porque la respuesta, el pasaporte se compone de dos valores: el impuesto de timbre y el valor del trámite. Entonces nosotros siempre lográbamos que Cancillería nos aceptara y nos redujera ese costo del pasaporte, pero el impuesto de timbre, desde el Ministerio de Hacienda siempre nos decían que no, que era imposible, que esos recursos se necesitaban. Ahora en el gobierno del presidente Iván Duque, en el caso de Mira, dentro del acuerdo programático que nosotros hicimos, porque muchas personas también preguntan por ello, y es importante decirles que nosotros como Mira respondemos por los puntos del acuerdo, no por todo el gobierno, porque el presidente no es de Mira, él tiene llegó por su propio partido político. Algunos partidos lo acompañamos, pero lo acompañamos basados en un acuerdo programático. Y dentro de esos puntos del acuerdo programático estaba trabajar por los colombianos en el exterior. Fue la primera vez que logramos, por ejemplo,
hacer un foro allí en Nueva York con él cuando estábamos haciendo estos encuentros con la comunidad que desafortunadamente por la pandemia no se pudieron continuar. Entonces es en este gobierno en el que se ha logrado que se quite el impuesto de timbre y que por ende el colombiano en el exterior pague menos por un pasaporte y pague menos por todos los trámites que incluyen ese impuesto de timbre. Entonces es una gran noticia para los colombianos, es una gran noticia para los connacionales. Logramos además sacar adelante la ley de política integral migratoria. Ese es otro tema muy interesante. Jorge recordará que siempre lo he puesto aquí en el Café Mañanero. Ese es, digamos, el hijo consentido, ese ha sido el trabajo, pero no de Ana Paola, sino de toda la comunidad, porque es con todos los aportes que nos han venido dando los diferentes ciudadanos. Y lo logramos involucrar al gobierno, les pedimos que nos acompañaran como coautores, nos acompañaron también pues otros partidos políticos. Fue realmente algo muy bonito porque pudimos demostrar que el trabajo en equipo se puede. Y yo reitero lo que dije hace un rato, el diálogo es el camino. Pudimos coger a los diferentes partidos políticos, decirles quieren firmar, quieren acompañar, lo hicimos entre varios. Yo tenía una propuesta que he trabajado por más de 6 años, pero dijimos hay que hacerlo entre todos, hay que hacerlo y hay que sacarlo adelante. Tomamos propuestas de todos los partidos políticos, sin importar su ideología, buscando siempre, bueno, cómo podemos beneficiar a los colombianos en el exterior y a los extranjeros en Colombia, que también hacen parte de esa población migrante. Y por supuesto a los retornados. Y allí construimos algo muy grande, realmente fue un trabajo muy bonito. El día que lo aprobamos a mí se me salieron las lágrimas. Yo decía, bueno, finalmente la deuda que le teníamos a Colombia la estamos cumpliendo. Colombia no tenía una política integral migratoria, Colombia no tenía una ley y estábamos basados un poco al gobierno de turno, al que llegue y que si quiere trabajar por los connacionales trabaja, si quiere aprobar algo, un programa lo da, si no, no, pero ya con una ley nosotros vamos a tener una reglamentación de la que nos podemos coger, digámoslo así, para lograr esos programas en las diferentes... ¿Qué va a representar para los colombianos en el exterior la aprobación del proyecto de política integral migratoria? Bueno, trae muchos beneficios. El proyecto tiene 91 artículos, es bastante amplio, pero sí quisiera decirles, por ejemplo, que para el caso de los colombianos en el exterior, logramos, muchos de los que me escuchan estarán recordando que hablábamos del Sistema Nacional de Migraciones que en su momento se creó para que los colombianos pudieran participar. Entonces esa parte nunca se pudo, digamos, nunca se pudo materializar. Siempre encontrábamos una talanquera, una dificultad, cómo los convocábamos, y esa parte ya la pudimos solucionar diciendo que a través de un portal las personas van a poder llevar sus propuestas y va a poder haber esa participación ciudadana. Otro gran logro es el de convalidación de títulos, que la vez pasada recuerdo muy bien que vine y les dije que iba a volver a radicar el proyecto de convalidación de títulos porque me lo habían hundido en el gobierno pasado cuando yo estaba en la Cámara. Lo volvimos a iniciar, pero además de ese proyecto, digamos que está en trámite, lo que hicimos fue que dentro de PIN, que es Política Integral Migratoria, ya dejamos incluido la convalidación de títulos, ya dejamos que sea más expedito, que sea más económico, y eso pues nos supone un gran beneficio para los colombianos en el exterior y para los que retornan, porque aunque se viva en el exterior, se puede iniciar el trámite de homologación y convalidación en Colombia, por si un día la persona quiere retornar. Allí tomamos las propuestas de estudiantes, de academia y de los mismos colombianos que fueron los primeros que nos dijeron, bueno, tengo esta dificultad o mi hijo tiene este inconveniente. Logramos también reformar la ley retorno. En la ley retorno solo se podía acoger al retorno una vez en la vida. Yo quería, permítame, señor. Sí, Ana Paola, matizar algo, ¿no? Aquí en el Café Mañanero, ya sabe que esta es una oficina de quejas, ¿no? Así es. Pero he encontrado con la paradoja de que muchos colombianos llegan acá a hacer un doctorado, un máster, una formación universitaria, una formación superior, y luego regresaban a Colombia y se podían encontrar con el inconveniente de que no les aceptaban el título, no se lo reconocían, había inconvenientes. Quisiera saber si ya todo esto se va a eliminar, si se va a acabar con cualquier tropiezo de estas características. Bueno,
Allí es importante decir y reiterar que hacemos un llamado a que todos los que vienen a estudiar, ojalá estudien un título oficial. Cuando el título dice que es propio, hay una reglamentación internacional, ya no depende de Colombia, que dificulta esa homologación. Nosotros allí, sin embargo, los incluimos. ¿Para qué? Para que quienes han hecho esos títulos propios no pierdan todo el título, sino que a través de un convenio con una universidad en Colombia puedan llegar a hacer la convalidación con lo que falta, con lo que corresponde, con lo que consideren, para que pueda obtener ese título allí. El título oficial, por el contrario, a nivel internacional es reconocido y ya con ese tenemos, pues digamos, ya las cosas más claras en Colombia con esta ley. Ya tenemos de dónde pegarnos si algo pasa y decir, no, la ley dice esto y debemos aplicarlo de esta manera. Ahora, hay un caso especial que es con todo el sector de los médicos, el sector de la salud. Hay algunos títulos que difícilmente se pueden convalidar en Colombia. Cardiología, por ejemplo. Cardiología, sí, y hay otros que no recuerdo el nombre porque son muy técnicos, pero son unas especialidades muy puntuales, digamos, en una parte del riñón, en una parte del sistema nervioso, son muy profundas y allí en Colombia de pronto no se tienen contempladas de esa manera. Allí venimos haciendo unas mesas de trabajo con la ministra de Educación y con el mismo sector de los profesionales que retornan o que han estado allí, solamente salen a estudiar y regresan, del sector de la salud para poder encontrar una solución, porque son profesionales además que necesitamos en Colombia. En todo caso, nos quedamos con esa recomendación que sean instituciones oficiales. Títulos oficiales, sí. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene máster que son título oficial y título propio. No es que sea malo, sino que el propio no tiene un reconocimiento internacional, entonces lo puede ejercer aquí, pero cuando vaya a otro país puede encontrarse con la dificultad de que no lo va a poder homologar. Y ahora entonces, ¿cómo quedarían las cosas con los títulos propios? Con los títulos propios lo que logramos es que se pueda hacer una especie de convenio del ciudadano con una universidad en Colombia propiamente, para que allí Colombia, esa universidad lo pueda revisar, le diga curse estas materias, como cuando el abogado viene de Colombia, que aquí tiene que hacer algunas materias, unos exámenes, y posterior a eso ya puede hacer el trámite. Tanto la reducción o la eliminación del impuesto de timbre como la política integral migratoria están pendientes de la rúbrica del presidente Iván Duque. ¿Usted cree que se va a lograr este año? Sí, claro, desde luego lo que espero es que sea cuando yo esté allí, porque es como que nazca el hijo sin uno estar. ¿Cuándo cree que entrará en vigor? No, tardará. ¿O entrarán mucho. en vigor? No tardará mucho. Por ley yo creo que no podemos pasar de agosto. Yo pienso que decir, no va que a tardar es ya. mucho. Sí, es muy pronto, estamos a espera de la firma, es muy pronto realmente. Y bueno, es bonito contarle a los colombianos que es el resultado de un trabajo en equipo, que nos podemos poner de acuerdo para sacar cosas adelante. Es que para eso están los políticos. Así es, debemos ser la voz. Yo recuerdo que mi primera campaña decía tu voz también cuenta, porque es tener la voz de pronto de esos que no tienen voz, que no tienen acceso a ciertas entidades, pero que nos tienen a nosotros para recoger esas inquietudes y para poderlas también plantear y convertir en propuestas. Hablamos ahí de esas propuestas. No quiero volver en ningún momento al punto de partida de esta entrevista, pero sí, por eso ahora que estamos mencionando todos estos proyectos, me llama poderosamente la atención, ¿no? Que hay veces que los de la primera línea están representando a los jóvenes. Oye, son unos 4 pelagatos y quieren tomarse la vocería de toda una ciudad o de todo un país, ¿no? Yo creo que ahí tenemos a unos representantes en el Congreso que están precisamente para discutir las iniciativas y sacar adelante proyectos como este que hoy estamos contándoles aquí y que interesan en particular a los colombianos en el exterior, ¿no? La eliminación del impuesto de timbre y la política integral migratoria que está por desarrollarse, ¿no?
Sí, ya con la ley, digamos que lo que podemos, hay programas que hemos logrado, ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando yo llegué lo primero que hice fue tocar la puerta del Fondo Nacional del Ahorro y allí creamos el programa para que el colombiano en el exterior pueda ahorrar en Colombia, pueda pedir un crédito para comprar su casa y que le valgan las nóminas que tiene en este país, eso está vigente, que el colombiano pueda aportar a pensión sin aportar a salud para el día que quiera regresar a Colombia y pensionarse. En el caso de España, que funcione el convenio entre Colombia y España para la pensión. Hay muchas cosas que hemos logrado a través de los programas. Pero, como lo dije, dependeríamos mucho del gobierno de turno que quiera continuarlo o no. Ya con la ley nos da todo el argumento, como yo en su momento lo hice con el Plan Nacional de Desarrollo, ahora con una ley permanente, pues da todo el argumento para poder tocar la puerta a cada ministerio, a cada institución del Estado y decirle aquí necesitamos un programa para nuestros connacionales porque la ley así lo dice. Yo recuerdo perfectamente a Ana Paola cuando la entrevistaba, siendo usted representante de los colombianos en el exterior, y poníamos estos problemas, estas quejas. No, es que el pasaporte es muy caro, en fin, me decía, es que el Ministerio de Hacienda ya no entiende estas cosas, es muy difícil, el problema está en el Ministerio de Hacienda, se requiere mucha voluntad política y la verdad es que lo veíamos como algo imposible acceder. Sí. Y de un momento a otro se ha cambiado. Quisieras, bueno, porque daba la sensación de que no se tenía en cuenta los colombianos en el exterior. Esa población no existía para el Congreso. Quisiera saber qué tanto ha cambiado la percepción desde el Congreso, desde el Senado, sobre los colombianos en el exterior. Yo creo que se ha hecho un logro importante porque desde 2014 cuando llegamos y yo le contaba a Jorge, me acuerdo tanto que la primera pregunta que me hiciste cuando regresé acá fue ¿cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido desde que llegaste? Y yo te dije la ignorancia que hay sobre nosotros. Porque yo llegaba a tocar cada puerta en cada entidad, en cada ministerio y me decían, ay, sí, ¿verdad? Los colombianos en el exterior. Bueno, ¿y cómo los atendemos a ellos? ¿Y cómo podría ser? O les planteaba una dificultad. Recuerdo una vez que tuvimos un inconveniente con los antecedentes penales, sí, y era que cuando el joven se hace mayor de edad, pues no aparece en el registro. Entonces no le salían sus antecedentes y en una frase que cambiaron y España no lo recibía. Me acuerdo tanto de ese caso puntual. Entonces era ir a la policía y no, es que, ay, claro, y entonces ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que España recibe? ¿Qué acepta? Y hacer toda una mesa de trabajo y sensibilizar sobre colombianos en el exterior y finalmente pues lograr la solución, que es lo que hoy tenemos. Entonces, digamos que en eso yo creo que se ha avanzado porque yo estuve ahí 4 años tocando la puerta para decir esto estamos haciendo, necesitamos esta atención para los connacionales, pero desde el Senado no hemos dejado de hacerlo. Nosotros desde el partido Mira lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia por más de 20 años, lo hemos hecho a través de los senadores que en su entonces estaban, lo hemos hecho desde la parte social como tú me conociste aquí en Valencia, lo hemos hecho desde la Cámara de Representantes cuando yo estuve y lo hacemos hoy también desde el Senado. Entonces eso no se puede perder porque cada vez logramos visibilizar más y más, pero yo sí destaco lo que dije al principio, en el gobierno de Iván Duque finalmente se logró que se diera el aval para lograr que esa ley, que ese proyecto se convierta en ley, que es la eliminación del impuesto de timbre. Fue una propuesta del representante actual y lo acompañamos todos los partidos. Desde luego, cuando él nos mostró la propuesta, yo dije maravilloso, si lo podemos hacer y efectivamente se hizo en este gobierno. Efectivamente, Juan David nos estuvo hablando acerca de esta iniciativa y también de esta noticia que de verdad le agradecemos inmensamente porque llega además en un momento oportuno. Esta pandemia ha golpeado muy fuerte también a los colombianos en el exterior y qué bueno que un pasaporte que hace un año estaba costando 100 y pico de euros, pues dentro de nada, de acuerdo con lo que usted nos está informando, se va a quedar en 60 y tanto, ¿no? Y en a mitad de precio. Momentos, si no me equivoco, estamos como en 83. Estamos en 80, así es. Entonces, pues esos son los logros que tenemos para los colombianos en el exterior, por eso los queremos invitar a que inscriban la cédula y a que nos apoyen en las elecciones. Ya vamos a hablar de eso. Yo quería antes también, porque falta mucho por hacer, Ana Paola, en el programa de reparación de víctimas.
yo pienso que hay cosas muy interesantes para notar. Nosotros, los colombianos en el exterior, las víctimas en el exterior no son una prioridad. Dejaron de ser incluso de ser una prioridad. Y quisiera que se lleve esa reivindicación. Por otra parte, no entiendo cómo un colombiano que le ha tocado salir del país porque corría riesgo por los problemas de inseguridad que estaba atravesando el país, ahora o antes, no se le considera una persona, no se le considera un desplazamiento. Es decir, si el desplazamiento ha sido fuera del país, no es incluido como desplazamiento. Es una incoherencia, es decir, que para aquel que tuvo que salir incluso del país porque tenía un riesgo alto, no se le considera un desplazamiento. Y debo matizar que esto incluye también una indemnización. Lo otro es que el programa de reparación de víctimas camina muy lento y está llegando a muy poca gente. Ha sido una de las preocupaciones que ha permanecido, Ana Paola. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Es necesario para que la gente crea en este programa. Sí, realmente eso fue una de las luchas también que yo llevé en la Cámara. Una de esas, cambiar los desplazamientos. Pero recordemos que gracias a esa curul que tuvimos, a esa representación, pues personalmente logré que se habilitaran 2 espacios para la Mesa Nacional de Víctimas para víctimas en el exterior, porque no estaban incluidas, no existían como víctimas dentro de la ley de víctimas, increíblemente. Entonces allí logramos que hubiesen 2 lugares, hoy en día son 2 principales, 2 suplentes. Ellos tienen una responsabilidad enorme en poder transmitir estas ideas con propuestas, vuelvo y reitero, porque lo que hablábamos hace un rato, lo ideal es si se lleva la voz, hay una dificultad, pero hay que llegar también de una manera propositiva. Y con la salida del gobierno anterior, recuerdo que salió una resolución que precisamente cambió las normas de priorización para la indemnización a las víctimas. Sé que en este gobierno hicieron una reestructuración para modificar la edad, por ejemplo, porque estaba muy alta, entonces prácticamente pues que era un número muy reducido para poder indemnizar. Ya se logró que se redujera la edad. Y en cuanto a víctimas en el exterior, pues seguimos llevando la voz. Yo creo que hay que hacer un trabajo grande desde la ciudadanía y también hay que hacer un trabajo grande en el compromiso con la unidad de víctimas. El actual director pues nos ha manifestado siempre su compromiso, pero necesitamos que eso también se vea reflejado con los funcionarios que llevan estos temas y que no sea algo particular, sino que sea algo general, donde cualquier persona que sea víctima pues pueda acceder a esos derechos que tiene. Nosotros como Partido Mira, quiero contarles que ahora con una reforma que hubo la ley de víctimas, pedimos y acompañamos, y así se logró que se ampliara ese plazo para la inscripción de víctimas, porque nosotros perfectamente sabemos que no todas las personas han tenido la facilidad de poder ir a decir qué sucede, y las víctimas en el exterior menos, que fue también un logro que tuvimos. Yo recuerdo cuando llegamos y que en 2015 se cerraba el plazo, entonces yo les dije, ustedes no lo pueden cerrar para las víctimas en el exterior, porque yo acabo de llegar en 2014, me doy cuenta que la ley está desde 2011, pero a la fecha de hoy hay inscritas 500 víctimas en el exterior. ¿Por qué hay 500? Porque no ha habido una difusión de la ley, porque no hemos ido a contarle a ellos qué pueden hacer, porque los funcionarios del consulado no los han capacitado para esto. Y empezamos todo un trabajo que hoy se convierte en tener inscritas más de 30.000 víctimas. Entonces pasamos de 500 a casi 30.000 víctimas inscritas. Entonces sí hay un trabajo, digamos, que se hizo, pero no lo podemos dejar, hay que seguir trabajando en el tema. Falta muchísima gente. Yo me encuentro gente por la calle que ha sido víctima del conflicto armado. No se informan, no les informan tampoco, no hacen el esfuerzo por llegar a ese grueso de la población víctima que, repito, todavía luce desconectada con su país de origen, sobre todo aquellos que solicitaron asilo político. Ya,
saben que allí pues se produce una desconexión por sí mismo. Entonces yo creo que no se han creado tampoco los mecanismos para que se alcance a esta población. Es tarea también del Estado colombiano de alguna forma organizar. Ana Paula, estos minutos finales queremos que también usted nos comparta todos aquellos logros que de pronto no hayamos mencionado en el transcurso de esta entrevista. Se nos queda corto el tiempo en el café mañanero para contarles no crea, aquí hay café para rato. Para contarles todo lo que hemos logrado, pero sí decirle a los connacionales y a todos los colombianos que nos están escuchando que como senadora, yo, Ana Paola Agudelo, desde el partido Mira, me siento, y muchos me reconocen hacia el interior del Congreso, que es la senadora de los colombianos en el exterior. Dicen, ella siempre pasa algo de migración, de migrantes, de colombianos en el exterior, los mismos compañeros me buscan. Ana Pauen, es que mira que tengo un ciudadano que me escribió que tiene este caso con la repatriación, que tiene este caso con la visa. Entonces, entre nosotros mismos buscamos ese colegaje y digamos que hay ese reconocimiento también al interior del Congreso por la trayectoria que he tenido. Entonces queremos decirle a todos los colombianos que estamos trabajando que estos resultados que hoy tenemos no son en vano y que es importante que ellos nos sigan en las redes sociales, porque si no nos siguen, pues a veces no pueden conocer de estos beneficios, no se enteran. En las redes sociales yo aparezco Ana Paola Agudelo, tal cual, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Allí estamos contándoles de la información. Hay un correo, Jorge, que pues yo siempre lo he hecho público. Yo les digo, a través del Facebook internamente me pueden enviar su caso, o si prefieren, porque yo lo hago a través del correo también por el tema de protección de datos, es contacto@anapaolaagudelo.com. Es muy fácil, la palabra contacto y el correo es Ana Paola Agudelo. Invitarlos desde luego a que inscriban la cédula, invitar a todos los colombianos que inscriban la cédula, que aprovechen los consulados móviles que se están haciendo para que vayan a inscribir su cédula, y por supuesto desde ya invitarlos a que nos continúen apoyando allá cuando van a depositar el voto, que no voten ojalá no tengan que votar por alguien que ni siquiera conocen, que ni siquiera es cercano, voten por las propuestas. Y pues yo obviamente tengo que decirles que como Mira, no solo tenemos propuestas, sino que tenemos resultados. Entonces queremos invitarlos a que nos apoyen y que nos acompañen para poder seguir trabajando por cada uno de esos colombianos en el exterior. Ana Paola, hay un hecho muy importante en materia migratoria que se ha producido en Colombia. Colombia ha sido noticia a nivel mundial y se lo han reconocido también los organismos internacionales como la mismísima ONU, la OEA, la Unión Europea, España en particular. Algo que se ha producido y es otorgarle estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos. En este espacio tenemos 2 personas que hacen parte del Café Mañanero. Conocemos de cerca lo que es la experiencia de ser migrante y ahora pues hay muchos venezolanos que se encuentran en Colombia como en calidad de migrante. Ha sido una gran iniciativa y felicitarles de verdad, porque nos encanta cuando se empatiza con el inmigrante independientemente de donde sea. Claro, porque nosotros hemos sido migrantes y sabemos, ese debate fue bien profundo allá, porque yo les decía, es que hay que ponerse en los zapatos de la persona. Yo he sido migrante y en ese tiempo teníamos los PEP, los famosos PEP, que eran los permisos especiales de permanencia. Entonces teníamos PEP 1, PEP 2, PEP 3, cada X meses sacábamos un PEP y yo les dije, hablando con Migración Colombia, les dije, no podemos hacer esto, saquemos algo definitivo porque siempre va a estar la necesidad. Y es mejor que las personas estén regularizadas, que puedan aportar al sistema de salud, que puedan trabajar legalmente y que puedan tener acceso a sus derechos. Entonces eso se logró y eso también es una de las cosas que recoge el proyecto de política integral migratoria. Y digamos que también esa es una gran ventaja de ser un partido independiente. Nosotros como Mira somos un partido independiente y esa independencia nos da la capacidad de en un momento decir apoyamos esto porque le conviene a la ciudadanía, o decir no lo apoyamos, o de poder llamar la atención
de esa entidad, de poder decirle, esto no está funcionando, necesitamos este tipo de cosas y de propuestas. Como partido hemos apoyado diferentes candidatos, a presidente, a alcaldes, a gobernadores, los hemos acompañado, pero por un acuerdo programático, por un punto especial, y ahí yo reitero que en este caso uno de los puntos fueron los colombianos en el exterior y hoy les estamos cumpliendo porque venimos con esos resultados. Ana Paola Agudelo, senadora colombiana, hoy aquí en el Café Mañanero. Le agradecemos inmensamente su visita, que haya compartido estas preocupaciones que hay en Colombia últimamente, la situación social, pero también las buenas noticias, en particular para la comunidad colombiana en el exterior. Proyectos como el de política integral migratoria que estamos esperando desde hace, bueno, toda la vida. Toda la vida, sí. Sí. Reivindicaciones históricas, la eliminación de este impuesto de timbre que se traduce en reducción del precio del pasaporte y otros documentos. Me queda el apartado de la cultura, Ana Paola, pero esperemos que también impacte en la promoción de la cultura, porque si hay algo fuerte para Colombia, que es en verdad su imagen, es la cultura, y merece también que se le eche una mano. Claro que sí, sabemos que esa preocupación siempre la has tenido y yo creo que es totalmente válida, es la cara para mostrar de Colombia. Ana Paola, ya sabe, el Café Mañanero siempre le estará esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, un feliz día para todos los que nos escuchan a través del Café Mañanero, especialmente para nuestros colombianos, y que me sigan en las redes sociales. Ana Paola Agudelo. Ana Paola Agudelo, senadora por el partido Mira en Colombia.